Bien, amados, sean bienvenidos el día de hoy a todos y damos gracias también por las visitas que nos honran con su presencia. Siéntanse bendecidas en medio nuestro, y a todos los que ya son parte de esta casa, sean grandemente bienvenidos y bendecidos en Cristo Jesús. Y también bendecimos a las personas que nos ven a través de nuestra página, que el Señor pueda bendecir sus vidas y enriquecerles como lo ha hecho Dios con nosotros a través de su palabra, que el mensaje de hoy pueda ser también una palabra de aliento, de fortaleza, de restauración para cada una de sus vidas, como lo será para cada uno de nosotros el día de hoy. Bien, amados, el día de hoy continuando con el tema que hemos estado viendo. Este es el cuarto mensaje que vamos a seguir en la línea que hemos estado manifestando en Dios. Dios me ha hablado profundamente acerca de qué significa hacer las cosas en el nombre de Dios o cargar el nombre de Dios. El día de hoy, como siempre, el tema se llama En el nombre de Dios, y vamos a ilustrar su paternidad. Hemos hablado mucho acerca de él, de su nombre. Y muchas personas se preguntan cuál es el nombre de Dios, ¿no? ¿Dios tiene un nombre o tiene muchos nombres? Y si bien es cierto, el Señor Jesucristo nos muestra al Padre como nadie jamás lo mostró, el día de hoy espero que podamos ver algo que no tan solamente llene nuestra cabeza de conocimiento. Nosotros necesitamos expresar lo que es y lo que significa Dios en nuestra vida. ¿Qué es Él para nosotros? ¿Qué somos nosotros para Él? Durante muchos años, la fe cristiana o la enseñanza religiosa nos enseñó a ver a Dios como un Dios muy lejano, como una deidad imposible de alcanzar, menos de disfrutar, de tocar o de poseer. Es más, las Hollywood hace ver a Dios muy alto y al hombre muy pequeño. Y eso lógicamente ha distorsionado hacia el mundo, y a Dios no lo ven como Dios es. Dios es totalmente diferente a como el sistema nos ha enseñado. Y espero que con algunos textos y algunas cosas que vamos a hablar podamos ver qué significa ser un padre o poseer una paternidad que está radicada en el nombre de Dios. Porque Dios en sí es Padre y desde el principio de la creación se manifestó como tal. El tema es que nosotros, el ser humano, por la lejanía que tenía de Dios, por sus malas conductas, malos procederes, por su egoísmo, obviamente a Dios siempre se le vio lejano. ¿Por qué? Porque uno andaba en sus propios caminos y Dios tenía al parecer caminos demasiado difíciles, o Dios tenía caminos demasiado exigentes, o los caminos de Dios no traían satisfacción al ser humano. Pero eso está más alejado de la realidad, de lo que nosotros hemos podido experimentar. Nosotros somos personas, la gran mayoría aquí hemos podido experimentar que Dios no es una deidad que está lejana, no es alguien lejano al cual debamos pedirle audiencia. Él está las 24 horas del día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días, tan pendiente de aquellos que son su creación, sus hijos, aquellos que Él ha tomado como una elección para ser la expresión de Él. Entonces, cuando a nosotros nos hablaron de Dios de una forma muy lejana. Quiero compartirle algo que en algún momento, yo viviendo en Valparaíso, para las personas que no escucharon esto que dije en alguna oportunidad, yo recuerdo cuando era niño, viviendo ahí en el puerto, yo iba a la iglesia La Matriz, una de las iglesias más grandes más antigua, perdón, no sé si la más grande, una de las iglesias más antiguas de Chile. Y la iglesia Matriz tiene un distintivo muy hermoso porque esa iglesia tiene unas estatuas que grafican ciertos pasajes de la Biblia.
Y recuerdo yo que yo siempre me detenía donde está María, y está Jesucristo muerto, ¿no? Así echado hacia atrás, que hay muchas fotos acerca de eso. Cristo muerto y María mirando hacia el cielo, así con una cara muy adolorida. Yo siempre miraba esa imagen y me detenía en ese lugar, pensando tantas cosas, ¿no? Viendo a Dios tan lejano, viendo que Jesús, el que era hijo, había muerto sin saber la razón de su muerte, sin conocer la razón del por qué. Entonces, cuando uno escucha la historia desde este punto de vista, uno dice, ya, todo pasó, terminó. Dios falló, mataron a su hijo. Y de pronto podemos hacer toda esa cantidad de reflexiones. Pero Dios el Padre tenía un plan muy excelente. Dios tenía una planificación imposible y un propósito imposible de estorbar. Ni aun la muerte pudo estorbar el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. Hoy viendo, hace muchos años, creo que fácilmente, yo creo que a esa iglesia no entraré, unos 40 años que no entraré a esa iglesia. Creo que la última vez que lo hice lo habré hecho a los 13, 14, 15 años, creo que lo hice. Entonces más de 40 años que me gustaría ir a ver qué siento hoy al ver eso. Espero que usted no se ponga religioso y me diga, pastor, ¿cómo ir a una iglesia católica? Lo más probable es que muchos recuerdos vengan a mi mente. En ese lugar muchos recuerdos vendrían. Pero hoy entiendo que la imagen de Cristo era la imagen del Padre. Y yo no sabía que en el Hijo estaba depositada la imagen del Padre. Cuando uno ve estas cosas desde el prisma de hoy, después de muchos años de enseñanza, de experiencias en Dios, he tenido tantas experiencias con Dios y en Dios, he disfrutado tanto de su generosidad, he disfrutado tanto de ser un hijo. ¿Qué experiencia más hermosa sentir que uno es hijo? Si usted me pregunta, ¿cuál es la experiencia más gloriosa que yo he tenido? Mire, cuando yo conocí a mi esposa y nos unimos para poder tener hijos, esa fue una experiencia hermosa. Porque tengo 4 hermosas manifestaciones de esa experiencia. Tengo 4 hijos que considero hermosos, entregados por Dios. Pero más allá de todo lo hermoso que es esa relación en sí mismo, cuando yo conocí la intimidad de Dios, pude conocer la intimidad de un padre. Y la intimidad de un padre que no está a la altura de ningún padre de esta tierra, porque todos los padres de esta tierra están muy por debajo de lo que en Cristo, en la imagen, en su rostro, en su faz, yo pude conocer. Entonces, cuando nosotros hablamos del nombre, de las cosas que nosotros hacemos en el nombre de Dios el Padre, y tenemos nosotros los que hoy, como yo soy un padre, yo puedo tomarme muy en serio esto, de ser un padre. Porque ser un padre para mí hoy no es una casualidad, ni fue el acto amoroso lleno de ternura entre mi esposa y yo. Esa no es la definición de la paternidad. La definición de la paternidad es mucho más alto que tener hijos. Es mucho más alto que desde una relación se desprendan y vengan los hijos sobre la familia. Es mucho más alto, es mucho más sublime. Por eso el que es padre puede entender que la paternidad no es una asignación dada por Dios para tú probar, llegar a sentir o ser alguien. En verdad, lo que tú haces es transmitir y representar a alguien, que es diferente. Entonces, padre, en el contexto de lo natural, padre es el término, en lo más natural, en lo más terrenal posible. Padre es el término y el nombre que denota diversos relacionamientos. Según Génesis capítulo 4, versos 20 y 21, nos enseña acerca de aquellos que son padres y representan diferentes áreas de trabajo o artes en las cuales se desarrollaron. La paternidad está asociada a muchas cosas, no solamente a tener hijos.
Dice ahí este texto en Génesis capítulo 4, dice que Adán, una mujer, dio a luz a un hombre llamado Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, ¿no? A eso se le llama padre, ¿no? La Escritura en este capítulo nos habla acerca de aquellos que fueron padres por dar a conocer ciertas virtudes o habilidades o disciplinas concedidas por Dios y la patentaron, ¿no? Fueron el comienzo de la expresión de aquello y la desarrollaron y la compartieron para que otros no tan solamente fueran los continuadores de tales disciplinas o descubrimientos, sino también los multiplicadores sobre otros que, teniendo las habilidades, necesitaban la instrucción de un padre para llegar a su desarrollo pleno en estas mismas áreas de desarrollo. Todos, para comenzar en la vida, necesitamos un padre. El que no tenga un padre no tiene posibilidades de desarrollar todo lo que está en él. La paternidad es vital. Todo nace con un padre. Todo comienza con un padre. Y escrituralmente se lo estoy demostrando, ¿no? La Escritura entonces en este capítulo nos habla de todo esto. Y por ir a lo natural, a lo más terrenal, la cultura griega tiene a un hombre llamado Hipócrates como el padre de la medicina. A él se le determinó el padre de la medicina, a Hipócrates. E Hipócrates tiene un pensamiento que me gustó mucho. Él dejó destacadas unas palabras que son muy significativas. Él dice, la gran importancia en la obra de Hipócrates proviene de lo que observó y recopiló, los síntomas de las enfermedades, los datos que acumuló. Todo esto constituyó la base de la medicina moderna. Mire, todo lo que un médico en cualquier disciplina de la vida hace está radicado en Hipócrates, en un hombre que vivió 350 años antes de Cristo aproximadamente. O sea, todo lo que en la tierra está, hubo un padre que lo dio a conocer. Y ese se le llamó Hipócrates, en este caso de la medicina. Me gustó mucho esto. En la fórmula del juramento que se redactó, juramento que todos los de la área de medicina y disciplina tienen que hacer, se redactó que en muchos países, ¿cierto?, se redactó lo siguiente, y se hallaba esto, ¿no? Los médicos tenían que referirse a este mandato, a esta arenga, ¿no? Y decía, juro por Apolo, el médico, y Esculapio, que también es otro, y por Igea y Panacea, que esté mi juramento, de que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. Mire el compromiso que tomaban ellos como padres, porque me gustó mucho la impronta que le ponen al discurso, la importancia que tiene el que tú comiences algo y hagas la decisión predeterminada de que venga lo que venga, no vas a abandonar la integridad de esa paternidad. Dice, juro por Apolo, el médico y Esculapio, y por Igea y Panacea, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. Aquel que me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres. Él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Instruiré a mis hijos y a los hijos del que me enseñó, a mí y a los discípulos. Llevaré adelante este régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos. Mire, tremenda declaración. Qué compromiso y qué convicción en lo que él como padre había engendrado, o generado, o dado a conocer, o dado a luz. Por lo tanto, de acuerdo a esto, entonces, padre se le llama a aquel que daba el inicio o el comienzo de algo único y del cual procedía dicha manifestación o descendencia. Mire, cada uno de nosotros los que somos padres, pero también los que son hijos. Por ser usted que es hijo, los que miran a Mica, por poner un ejemplo, usted mira a Mica y mira a Antonia, no sé si son una gota de agua, pero son muy parecidos, ¿no? Demasiado parecidos. Yo encuentro que él tiene una de las hijas que se parece más a él. Pero Mica también se parece.
Porque la paternidad está asociada a todo aquello que damos a luz. Entonces, si usted pone a mis 4 hijos, lo más probable es que usted diga que los 4 se parezcan a mí. O a lo mejor alguien va a decir que no. Pero como sea, yo los di a luz, ¿no? Por último salieron de mí. En algo se parecen, en carácter, en forma, en ojos, en narices, lo que sea. Entonces, nuestra paternidad, entonces, ¿qué es lo que nosotros recibimos en el nombre de Dios? ¿En qué te beneficia a ti el nombre de Dios? ¿Qué te da el nombre de Dios? ¿Qué tú puedes poseer que solamente el nombre de Dios te pueda dar? ¿Qué puedes tú tener que solamente en su nombre puedas tener? ¿Qué puedes hallar en Él que solamente en su nombre puedas tú encontrar? ¿Por qué el nombre de Dios es tan importante? ¿Por qué Jesucristo nos vino a mostrar todo aquello? Entonces, nuestra paternidad, sin duda alguna que es Dios. Él es nuestra paternidad. Entonces, ¿cómo nosotros perdimos? ¿Cómo nosotros perdimos tan gloriosa administración? Nuestra paternidad, como sin duda es Dios, Adán, al independizarse, provocó su desconexión, y la desconexión de Adán nos dañó a todos nosotros. Todos nosotros se desconectó uno y se desconectaron todos. Porque nosotros somos los hijos de Adán, somos la extensión de ese hombre. Y al desconectarnos también de la fuente de nuestra vida y propósito, nos desconectamos de todos los privilegios que un hijo puede tener. Por eso cada vez que usted y yo, cada vez que nosotros nos desconectamos de aquel que es la fuente, de aquel donde está la savia, de aquel donde están los frutos, donde están las semillas, nuestra vida comienza a verse deprimente. ¿Se ha dado cuenta usted que los hijos, cuando se desconectan de su padre natural, dejan de parecerse a ellos? Dejan de tener sus cualidades, sus facciones, sus expresiones. ¿Por qué? Por la desconexión. Y aquí hay un principio muy importante. Si Dios nos dio su representación, también nos dio su paternidad. Adán era hijo y por lo tanto su rango de autoridad estaba basado en el Padre y su confianza delegada también sobre él. Él representaba el más alto estándar. Adán representaba el más alto estándar en la creación, la de gobernar, la de reinar, la de administrar para su Padre. Génesis capítulo 3:20 dice algo que es muy importante y no me había dado cuenta antes, ¿no? Génesis capítulo 3:20 dice lo siguiente, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. No me había dado cuenta que Eva significa vida. Eva significa vida, significa viviente. Entonces, de ahí en más, a ella se le llamó madre de todos los vivientes. Y si ella era madre de todos los vivientes, era obvio quién era el padre de todos, a quien la creación determinaba como un padre o lo veía como un padre. Mire, una persona que ande sin padres en la vida va a tener siempre la inseguridad, porque hay cosas que los hijos necesitan de un padre para tomar decisiones. Todos. Esto incluyendo a algunas personas que no tengan los padres legítimos y directos, aquellos que les dieron a luz. Dios en tu camino y en mi camino nos va a poner padres que nos van a guiar hacia buenas decisiones, que nos van a guiar hacia buenos resultados, a tomar directrices correctas. Entonces, cuando Dios nos muestra este diseño en su palabra, nos muestra un diseño porque la humanidad, desde que se desconectó del Padre, la humanidad comenzó a ir de tumbo en tumbo, de dolor en dolor, de tristeza en tristeza. Y ahí después vienen todas las circunstancias de Noé, cuando se destruyó la tierra y todas aquellas calamitosas situaciones. ¿Y por qué vino toda esa calamidad? Por la desconexión del Padre. Entonces quiero llegar a un punto muy especial en este día. Los que somos padres sabemos la importancia de un padre, pero no sabemos la importancia hasta que un hijo no determina lo importante que es un padre.
Usted nunca va a determinar lo importante que es como padre hasta que su hijo no le diga a usted lo importante que es un padre para él. Entonces, al analizar esto, sin lugar a duda que yo no puedo dejar de observar que al yo no conocer a mi padre, al que puso la semilla en mi madre y mi madre dio a luz, el cual soy yo, porque de los 5 hijos, el único que no conoció a su padre fui yo. Entonces, desde ahí hacia adelante, a mí me siguió una vida de anhelos paternales que yo quise saciar consistentemente. Yo me acuerdo que me acerqué a mucha gente buscando un consejo, pero en el fondo lo que yo buscaba no era un consejo, sino que lo que yo buscaba era un padre. Pero yo no me daba cuenta. Cada vez que yo necesitaba algo, iba alguien que representara una figura de estabilidad, que representara una figura de armonía en lo que yo veía y con lo que hacía. Entonces, cada vez que yo quería tomar una decisión importante, yo buscaba dónde podía encontrar el consejo. Entonces, ¿qué buscaba yo? Yo buscaba estabilidad, yo buscaba seriedad, integridad, yo buscaba resultados, fruto. Algo que me inspirara a ir y abrir mi corazón y decirle, yo necesito, mira, tú no eres mi padre, pero yo necesito un consejo. Entonces, yo creía que era un consejo, pero lo que yo necesitaba era un padre. Pero pasaron muchos años para yo darme cuenta de esto. Porque se ha dado cuenta usted que muchas personas que tienen padres no le van a pedir consejo a ellos. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que hay hijos que no le van a pedir consejo a sus padres. ¿Por qué? Porque esa figura, por estar deteriorada, el consejo paternal no tiene estabilidad, no tiene seguridad. Entonces, ahora le voy a comentar una historia que ya hemos visto en otra oportunidad, pero ahora me doy cuenta de algo diferente. José, la historia de José de Egipto, que está en el capítulo 39, 40, 41 hasta el 47 de Génesis. No vamos a leer por lo extenso de la historia, pero la voy a parafrasear, ¿no? La Biblia dice que José era un niño cuando Dios le dio sueños. Pero Dios le dio sueños, de tal manera le dio sueños que cuando él los soñó, él entendía que Dios quería hacer algo con él. Él nunca creyó que él iba a ser un padre, porque mire, José fue padre antes de tener hijos. ¿Cómo una persona puede ser padre antes de tener hijos? Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, una persona es padre no necesariamente porque da a luz hijos, sino que la impronta de Dios, el propósito de Dios, la gracia de Dios está manifestada en esa persona para la guianza, la instrucción, la dirección, la formación de aquella persona que Dios va a poner en su camino. José fue padre. Y miren lo que dice Génesis capítulo, vamos a leer solamente 2 versos. Génesis capítulo 45, versos 7 y 8. Entonces cuando yo leo este texto, yo digo, Dios mío, José, qué potente, un hombre joven que fue puesto, al lado de un faraón, de un emperador, del emperador más grande de aquel tiempo, del faraón, al cual él le leyó los designios de los propósitos de Dios. Y miren lo que dice José. José dice, porque está hablando con los hermanos que le habían vendido y le habían odiado y habían tenido envidia de él. Y José le dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros. Lo que José le quiere decir, ustedes no me vendieron. Fue Dios el que en su propósito permitió que la envidia fructificara en ustedes, que ustedes se levantaran en contra de mí, que ustedes que ustedes fueran ásperos, odiosos, malos conmigo. Eso lo provocó Dios. Pero todo eso tenía un propósito. Así pues, no me enviasteis vosotros, no fue vuestro odio, vuestra envidia, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón. Mire lo que dice aquí. Padre de Faraón. Y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, cuando José llegó a la corte de Faraón, José ni siquiera tenía novia. Así que la paternidad no está asociada
a los hijos que de una intimidad nacen, sino que está asociada a la representación que tú haces de Dios en la tierra. Entonces, esta frase acorta la distancia que el mundo nos enseñó quién era Dios y quiénes somos nosotros. Hoy nosotros entendemos que en el nombre de Dios está su representación. ¿Y quién fue José para Faraón? La voz de Dios. Y ser la voz de Dios en esta tierra, esa es una asignación que muchos tenemos, pero que poco ejercemos. Porque ya Dios lo decidió. Eso está decidido. Aquí no es si tú lo crees o no lo crees. Ya Dios lo determinó de esa manera. Los que estamos haciendo ejercicio de esto, estamos viendo los frutos en gente que necesitaba escuchar la voz de Dios, como en este caso la escuchó Faraón. Entonces, José fue enviado a Faraón, porque José fue un profeta que llevó a la nación de Egipto a ser preservada junto a todas las naciones a su alrededor. Porque no solamente fue Egipto la preservada, fueron todos. Cada sueño que él tuvo fue profético en su contexto más profundo. Sin la guianza y la directriz de este hombre que representaba la voz del Padre en la tierra, Faraón no hubiera preservado la vida al mundo entero, como dice la Escritura. Tú y yo, amado, en esta calidad de José, tú mismo puedes ser la voz de Dios como yo puedo ser la voz de Dios. Cosa grande a los ojos quizás de las personas. Pero esa es la decisión que Dios hizo. Y esa decisión es una decisión unilateral. Mire lo que dice más adelante. Porque entonces la gente, cuando ve esto, la tierra se rinde no ante Faraón. La tierra se rinde ante José. Porque la representación de Dios no tiene que ver con lo que tú puedes hacer, sino que con lo que Dios puede hacer a través de ti. Entonces, ¿por qué entonces la gente en este tiempo, en esta estación en la cual nosotros vivimos? Recuerda tú que la iglesia está viviendo una estación, pero la humanidad está viviendo una estación. ¿Y sabes cuál es la estación que está viviendo la humanidad? Una humanidad que no respeta, no considera, no ama y no honra a los que son padres. La misma estación que está viviendo la iglesia, la está viviendo el mundo. De la misma forma, así como Dios está volviendo a renovar este pensamiento eterno sobre la iglesia, de que el centro de la representación, el centro del propósito de Dios era revelar al Padre, que era el centro del propósito de Dios, me asaltó en medio de toda el escudriñar de esta palabra, me asaltó una duda a mí con respecto a lo que Cristo vino a hacer. Y digo duda, no en el sentido que esté dudando de lo que vino a hacer, sino de que qué fue lo más relevante para Cristo. Porque la Biblia dice, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Ese texto muy conocido por todos. Ahora yo le pregunto, ¿cuál era el interés más grande de Dios? ¿Darnos a conocer su amor a través del Hijo? ¿O mostrarnos el rostro del Padre en el Hijo? Le prometo que es cierto que quedé en jaque mate. Porque ¿cuál era el anhelo más grande de Dios? ¿Mostrarnos su amor o darnos a conocer cómo era el Padre? ¿Cuál era la idea más profunda de Dios? ¿Qué era lo que Dios más anhelaba? Que nosotros le conociéramos a Él, porque recuerda que la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, que está en su seno, que está en lo profundo de su intimidad, Él lo ha dado a conocer. Entonces me asaltó esta interrogante. ¿Cuál era el anhelo más grande? ¿Cuál era el anhelo más grande del Padre? Mostrarnos su rostro, quién Él era o cuánto Él nos amaba. Porque ¿qué quisieras tú? ¿Ver a tu Padre todos los días ahí sin decir nada? ¿O que Él te demostrara cuánto te ama? Esta pregunta me asaltó.
Porque esta pregunta derribó, esta pregunta que se tornó dentro de mi ser, derribó muchos paradigmas errados que yo tenía. ¿Y cuáles son esos paradigmas errados? Solamente en Cristo podemos hallar la respuesta en todo esto. Porque, ¿cuál es la razón de por qué la gente lucha y se opone tanto? Se opone tanto a la paternidad, o se opone tanto a que usted le pueda llamar padre a alguien que no le ha dado a luz, pero que sí le ha engendrado en Cristo. ¿Por qué se lucha? ¿Por qué se lucha con aquello que el Padre en su sola potestad puso como pensamiento? Porque al final de cuentas, Jesucristo tuvo una misión. ¿Cuál es la razón por qué se lucha contra la paternidad? ¿Cuál es la razón por la que tú no quieres identificar a un padre aunque lo tienes? Y te niegas a poseerlo. Te niegas a identificarlo. Porque tus sentimientos a lo mejor pueden ser profundos hacia él porque él te dio a luz. Pero el ejemplo ha sido muy paupérrimo, doloroso. Y todos tus vaivenes de la vida, si tú miras consecuentemente tu vida, todos los vaivenes de la vida, las malas decisiones, son porque no hay un padre que te dirige en cómo tomar sus decisiones. Porque mire, si yo vuelvo a José, Faraón dice que cuando él tiene estos sueños, dice que llama a todos los adivinos de Egipto y nadie pudo descifrarle, nadie le pudo decir, nadie pudo dar un consejo. Lo que Faraón necesitaba era un consejo de una persona más altísima que él. Lo que él necesitaba era un consejo para preservar una nación. Entonces yo te pregunto, si Faraón era considerado como padre de la nación de Egipto, ¿de quién necesitaba él un consejo para preservar hijos? De otro padre. Mire qué poderoso es esto. Por eso nosotros tenemos nuestra sociedad tan quebrada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos y buscamos los consejos de personas que no tienen competencia. Porque no han tenido competencia para preservar lo suyo, menos van a preservar lo tuyo. Amén. Por eso Dios, escucha bien aquí, por eso Dios envió a José. ¿Por qué? Porque José desde niño, cuando Dios le muestra que él era el centro de todos sus dos hermanos, incluyendo su padre y su madre, y todos se iban a inclinar a él, la Biblia dice que ante un padre todos se inclinan. Job dice que cuando las canas o los padres venían o los ancianos, dicen que los jóvenes todos se ponían de pie. Eso habla de la honra, del honor. Eso habla de la representatividad. Por eso, amado, hoy, en esta estación presente, mientras en nuestras naciones no se levanten hombres con integridad, y hablo por 5 segundos, en el tema de la política siempre va a ser relativa a las conveniencias humanas, pero nunca como un ejemplo hacia una sociedad que necesita familias íntegras. Si los que están gobernando no tienen integridad en sus relaciones matrimoniales, no pueden gobernar. Porque el que no puede gobernar un hogar, una casa, su familia, no puede gobernar una nación entera. Ese es el gran problema de nuestra nación, que hay presidentes y todos cuestionados por su pasado, por sus casas, sus familias y todo lo que poseen. Y ellos se yerguen como los gobernantes de nuestra nación, pero ninguno de ellos tiene espaldas detrás de sus familias para enseñarnos a nosotros cómo guiar nuestra nación. Ese es el problema. Por eso Dios puso a un hombre como José, que fue íntegro cuando le vendieron, que fue íntegro cuando lo quisieron matar, que fue íntegro cuando fue un empleado, que fue íntegro cuando fue en la cárcel otro empleado. Él fue padre. Para cada persona que se puso en su camino, fue un padre. Todavía no teniendo ni siquiera un hijo. Porque escúchame bien esto. Hebreos habla de Jesucristo y Jesucristo da gracia y dice, doy gracias por los hijos que me diste. Y Jesucristo no tuvo ningún hijo en la tierra, que yo sepa.
Esto es tan potente, hermano. Esto es tan potente porque viene a ubicarnos a nosotros, a todos los que son hombres y a todos los que son mujeres, en la posición que Dios les puso como su representación. ¿Por qué entonces la gente lucha contra y se opone a la paternidad? El tema es muy sencillo. La paternidad es la función de representar y dar a conocer el que te ha dado tal función. La paternidad es el privilegio de ejecutar decisiones y directrices, pero te hace ser dependiente de, supervisado por, y también puede ser probado en aquello que administras y haces, como lo fue probado y como fue supervisado Faraón. Dime tú, Faraón, un hombre, dime tú, qué humildad más grande la de Faraón al ver un hombre que venía de la cárcel. Un hombre que venía de la cárcel le dio las directrices que nadie, ninguno de sus séquitos le pudo dar. A eso no tan solamente se le llama humildad, a eso se le llama ponerse bajo la paternidad y la directriz de aquel que poseía el recurso para no tan solamente salvar su nación, sino que su casa y el mundo entero. La paternidad, amados, entonces. La paternidad es combatida por esto mismo, porque nadie quiere ser supervisado, nadie quiere ser evaluado, nadie quiere ser dependiente, porque la paternidad en Edén se dañó por la independencia de un hombre que quiso hacer las cosas a su manera. Y de ahí tenemos todas las consecuencias hasta el día de hoy. ¿Por qué era tan importante la paternidad? Y de ahí en más la paternidad se dejó ver mucho. Cada rey vio en un ministro su padre, por tal razón ellos le llamaban a los profetas padre. Y la razón era ¿por qué? Por el consejo, por la guianza, la exhortación, la instrucción en momentos claves, decisivos. El espíritu de independencia resiste, confronta, lucha contra la paternidad para no ser guiado a la precisión y exacta ejecución de las directrices divinas en nuestra asignación. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba recién tomando decisiones, Manolito, mi hijo, mi primogénito, yo le daba consejos y me decía, no, papá, yo lo voy a hacer así, así, así. Ya, hijo. Y pues le decía yo, ¿cómo te fue, hijo? Bueno, papá, lo que pasa que yo siempre le decía, yo soy tu padre. Y yo te voy a dar siempre una decisión, porque como tu padre quiero que te vaya bien. Si yo veo que tú te estás yendo por un camino que yo ya me fui y salí dañado, te estoy tratando de evitar. Enseñarte con mi experiencia, con mi dolor, con mi fracaso, que no pases por ahí. Pero hay algunos que insisten. ¿No? Bueno, él ya después no insistió más, ¿no? Después de tantos golpes, ya uno aprende, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces la lucha contra la paternidad? Mire, el espíritu de independencia es lo que ha dañado. Mire, hoy los chicos, hoy los jóvenes no piden permiso. Dicen voy a salir y voy a llegar a tal hora. Eso es independencia. Yo me río con mis hijos cuando me dicen, papi, voy a salir. Entonces yo le digo, ¿me estás pidiendo permiso o me estás notificando? Porque en esa frase es como media ambigua, ¿no? Es como media incierta. ¿Es permiso o es notificación? Me dicen las dos cosas. Entonces uno se queda al medio, ¿no? O a veces me dicen, papi, ¿sabes qué? Mira, vamos a salir y vamos a hacer esto. Entonces yo le digo, ¿ya lo planificaste? Lo que pasa es que nos pusimos de acuerdo. Pero si tú dices que no, no voy. Usted sabe que eso no va a ser porque ya está obligado, porque ya lo planificaron. Entonces, eso es independencia. Eso es independencia al bajo nivel, ¿no? Al nivel mínimo. Que poco a poco va tornándose en algo más serio. Y cada vez se va tornando en algo mucho más pesado, ¿no? Ya las decisiones después
ya no son de un permiso, sino que el calibre de las decisiones y de la independencia es un poquito más grande. Y al ser las decisiones más grandes, trae consecuencias más grandes. Entonces, la paternidad es algo que nuestros hijos deben valorar y todos aquí debemos valorar. Valóralo. Mire, yo he escuchado a tantas personas que dicen, no tengo a mi padre, se me fue y no le alcancé a decir esto. No alcancé a decirle esto. No alcanzaste. Porque un padre como sea, es el padre. Hónralo. Aunque a lo mejor no vas a tener que seguir sus ejemplos, porque a lo mejor no son buenos, pero hónralo por cuanto es tu padre. Pero busca al que te pueda formar. Busca al que te pueda guiar, al que te pueda exhortar, al que te pueda enseñar, al que te pueda guiar. Búscalo. La paternidad es el modelo y diseño que ejemplificó nuestro Padre en su Hijo. Que andemos como Él anduvo, no en improvisaciones. Mire, vamos a ver a Mateo capítulo 5, versos 44 al 48. Una evidencia muy hermosa acerca de cómo Él se expresa, pero tiene que confrontar ciertas personas. La paternidad es el diseño, es el modelo de Dios. Es como Dios te permite a ti ser el portador de Él. Y esto es lo grande de la paternidad. La paternidad no es algo sobre lo cual nosotros vamos a estar subyugados. Es aquello que también vamos a influenciar en otros. Jesucristo dice, pero yo os digo. En esto, Jesucristo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Mire cómo el Padre es así. El Padre ama, el Padre no es vengativo. El Padre no busca oportunidad de descargar toda su ira. El Padre es así. Por eso quise leer este texto, porque quiero compararlo con otro. Digo, amad a vuestros enemigos, bendecirles a los que maldicen. ¿Cuánto pueden hacer esto? Haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre ti. Y sobre nosotros. Y que hace llover sobre justos y sobre ustedes y nosotros. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No lo hacen así todos? Lo mismo los publicanos lo hacen. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Porque si tú eres perfecto en este accionar, mire, tan solamente esto, ama al que te aborrece. Dale la oportunidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos representar? Mire, ya los antiguos ya caminaban en esta conducta de vida. Esto no es una influencia o una gracia del nuevo pacto. Esto también estaba en el antiguo pacto. Mire lo que dice 2 de Reyes capítulo 6, verso 20 al 23. Dice lo siguiente. Los profetas actuaban bajo esta misma experticia, bajo este mismo ambiente espiritual, bajo este mismo diseño. Es la misma plataforma, pero la misma gracia. Mire lo que dice. Hay una historia, solamente voy a leer algunos textos en 2 de Reyes del 20 al 23. La historia es más larga, pero voy a parafrasear esto. El rey de Israel estaba en guerra con el rey de Siria. Y el rey de Siria nunca podía atacar a Israel porque había un profeta que siempre le echaba a perder sus planes, ¿no? Y llegó el tiempo en que un día va a confrontar a Israel. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios cega los ojos del ejército. Y ellos van a la batalla y aquí comienza la historia. Y cuando ellos llegaron a Samaria, dijo Eliseo, el profeta, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y cuando el ejército vio que estaba en medio del campamento de Israel, de los ejércitos, dice, y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, Padre mío. ¿Por qué le dice, los mataré, Padre mío? ¿Sabe por qué le dice así? Porque él, aún como rey, no tenía la decisión correcta. ¿Haré bien con matarlos? ¿Haré bien con preservarles la vida? Es como cuando a uno de nuestros hijos los han dañado y de pronto vienen a nosotros los padres y nos dicen, papi, esta persona me dañó y todo. Perdónala. Pero papi, ¿cómo la voy a perdonar si esta persona me dañó? Perdónala. Porque yo le puedo decir, mira, haz lo siguiente, espérala en la puerta. Cuando ella va bajando la escalera, ponele la pata y que se caiga del tercer piso para abajo.
O sea, yo le puedo dar ese consejo. Y claro que sí sería legítimo porque es la venganza que yo quiero a favor de mi hija o a favor de mi hijo. ¿Y por qué el rey aquí le dice, ¿qué hago, padre mío? ¿Qué hago, padre mío? ¿Sabe lo que está diciendo? Padre, no tengo la solución. Tú eres el profeta. Pero no tan solamente eres el profeta, eres mi padre. Yo necesito una instrucción correcta. Yo necesito tomar una buena decisión. Yo necesito tomar directrices que me lleven hacia fruto estable. No hacia acciones vengativas que duran tan solamente como la neblina cuando sale en la mañana y después al mediodía se va. La venganza es así. Te da ciertos placeres muy momentáneos. Padre mío, ¿qué hago? ¿Los mataré? Y él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Ya los venciste. Ya los venciste. Mire, aquí dice, tú tomaste a los cautivos con tu espada y con tu arco. ¿Sabe qué implica la palabra espada aquí y arco? Implica lo siguiente. El arco es un instrumento para lanzar una flecha, ¿no? Los que hemos sido lanzados al mundo con precisión y exactitud, no vamos a andar por la vida dañando gente. Nosotros hacemos cosas correctas. No andamos dañando a medio mundo. Nosotros somos precisos. Nosotros hacemos lo que se debe hacer, no lo que nos distrae. La venganza te distrae. ¿Amén? ¿Y la espada qué implica? La espada es la palabra que implica. Una buena palabra, una buena exhortación, una buena enseñanza. Eso implica, estas dos cosas implican esto. Tú vas a matar a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu lanza. Esas dos cosas son precisas. Él respondió, pon delante de ellos. El profeta le dice, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando había comido y bebido, los envió y se volvieron a su señor y nunca más. Mire, ¿cuál fue el resultado de esta generosidad, de esta acción? ¿Cuál fue? Nunca más volvieron bandas armadas. O sea, no hubo más guerra. ¿Sabe lo que pasa? Cuando tú respondes en forma diferente al que te atacó, esa persona nunca más te va a atacar. ¿Sabes por qué? Porque la venciste. Venciste su odio. Venciste su temor. Porque las personas atacan por temor. Las personas dañan por temor. Las personas dañan porque no tienen identidad. Lo que Dios nos está diciendo con esto, cuando Cristo viene en el nombre del Padre, lo que Él viene a vencer, es lo que ninguno de los que antes de Él vinieron pudo vencer. Por eso este es el Hijo perfecto, es el diseño perfecto. Los profetas, en este caso Eliseo, administraban la gracia de Dios en forma perfecta. Eran precisos en su accionar. Eran hombres que no actuaban bajo presiones humanas, sino directrices divinas. Eran hombres y mujeres que vivían en la presencia de Dios. Por tal razón ellos decían algo como esto, ¿no? Estos hombres decían algo como esto. En Primera de Reyes capítulo 18, 15 y Segunda de Reyes 3, 14, ellos decían una frase como esta. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Dónde vivían ellos? Ellos tenían su morada allá. Ellos estaban aquí, pero sus pensamientos todos venían de allá. Eran personas con una relación con el Padre tremenda. Por eso ellos decían, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ellos no necesitaban el arrebatamiento para estar en la presencia de Dios. Ya la gracia de Dios estaba actuando en ellos. Entonces cuando tú ves hombres de este calibre, es porque ellos entendieron por qué eran hijos. Y porque a ellos se les llamaba padre. Ojo, no se conoce que Eliseo haya tenido padre. No se sabe que Elías haya tenido padre. Pero le llamaban padre. Entonces la paternidad no está asociada a tener hijos, sino a tener una representación. Amén. Por eso, amado, el rango más alto de honor que tú puedes darle a una persona es representar al Padre en un consejo. ¿Por qué nosotros tenemos tanta maldad en nuestro entorno? Porque cada cual da el consejo que bien le parece, no da el consejo de un padre. Porque un padre siempre te va a dar el consejo correcto, aunque esto implique dolor momentáneo para tu vida. Aunque esto implique un dolor temporal, que evidencie tu conducta, que evidencie quién tú eres
y que no estás expresando la persona que Dios quiere expresar a través de ti. Por tal razón, hermano, la palabra de Dios evidencia y nos habla de aquellos que manifiestan sus propias motivaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Dios, estás haciéndolo para representarlo a Él, para llevarlo a Él donde quiera que tú estás. Así cada uno de nosotros, cuando abandonamos nuestra asignación, ¿sabes lo que sucede cuando nosotros abandonamos nuestra asignación? La Biblia habla, no, por lo extenso del capítulo solamente lo voy a parafrasear también esto. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 29 nos habla acerca de Satanás, Lucifer, dale el nombre que el enemigo, el vengador, dale el nombre que quiera. A mí me gusta más llamarlo el derrotado, el inepto. Porque si hay un ángel inepto, ese es Satanás, ese sí que fue inepto. Abandonar su estado de santidad, toda su belleza. Mire, abandonar la asignación que Dios le dio, abandonar su hermosura, su belleza, porque Satanás era bello, bellísimo, era hermoso y glorioso. Él no necesitaba hacer lo que hizo, pero fue un inepto. Nosotros usaríamos un lenguaje muy fuerte, ¿no? Diríamos algo como esto, ¿no? Diríamos, ¿cómo este ángel hizo tal estupidez? ¿Cómo él pretendió ser igual a Dios? ¿Cómo él pretendió entregar o dar o delegar algo más glorioso de lo que Dios pudiera dar? Esa fue una ineptitud del porte de un buque. Entonces, así de la misma forma que Satanás, cuando tú abandonas tu estado de representación, tú pierdes tu hermosura, tu belleza. Cuando tú pierdes la calidad de hijo, de hija, lo que tú pierdes es tu estado de representación. Sigues siendo la misma persona, pero la fealdad, lo horroroso de tu persona se deja ver porque abandonaste tu estado de elección. Abandonaste tu estado por el cual Dios te apartó para ese propósito. Por eso, amado, voy a decir lo mismo que dije hace unas semanas atrás. Cada persona que es hijo de Dios carga una belleza que es inigualable. Carga una belleza que es deseable. ¿Y por qué? Porque esa es la belleza de Dios expresándose a través de ti. Esa es su gracia, esa es su gloria. Eso es lo que Dios quiso hacer. Esa es la delegación. Es lo que nos caracteriza. A Dios, según esto, así como le plació hacer bello a Lucifer, así como le plació hacerlo bello y glorioso en medio de todos los ángeles, de la misma forma, a Dios le plació dejarnos a nosotros, a ti y a mí, dejarnos su representación. Así lo decidió. Así lo decidió. No fue un privilegio angelical, sino para nosotros los seres humanos, para nosotros que aún que somos débiles, en Él somos fuertes. Amén. Cuando Dios decidió esto, ¿sabes tú que cuando Dios decidió esto, Él apostó unilateralmente darnos este honor y este privilegio? Él lo decidió sin pedirte a ti ni a mí. Él no nos pidió a nosotros la autorización, nos dio esa autorización. Eso es lo glorioso. En pocas palabras, Jesucristo nos ha delegado a cada uno de nosotros una representación inigualable, invaluable. Entonces, la pregunta final que quiero hacerle a usted, si la confrontación de la paternidad que se resiste, que se humilla, porque mire, yo no he visto padres más humillados que en esta estación. Yo no he visto padres más sufrientes que en esta estación, que en este tiempo. Acaban hace un tiempo de atrás, vi una parte de un programa. ¿Se acuerdan de ese programa de esos hijos que no le trabajan un día a nadie, que los llevaban a un mercado, un supermercado parece? Oiga,
¿Usted se da cuenta? Esos hijos ahí, esos padres no podían hacer nada con esos hijos. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Esos hijos. Esa calidad de hijos. Ahí tú ves el resultado. Ahí tú ves el resultado del desprecio que hay hacia la paternidad. Del desprecio, de la deshonra que hay hacia aquellos que los han dado a luz. Esas personas que estaban ahí, vi a 2 o 3. Y creo que por acá hay uno que creo que estuvo en uno de esos. Qué terrible, Dios mío. Y además se dan el lujo de salir en la televisión. O sea, hacen popular su estupidez, su deshonra, su deshonor hacia un padre que seguramente cuando tuvo ese niño en brazos tenía tantas esperanzas y tantos sueños. De la misma forma, amado, cuando Dios a ti y a mí nos ha rescatado y nos ha tenido en sus brazos, Él tiene el más glorioso de los sueños para ti. Que tú le representes. Que tú le lleves a cada lugar. Mire, los que somos hijos y los que hemos tenido que deponer cantidad de situaciones en nuestra vida, los que hemos tenido que restarnos en muchas áreas de nuestra vida para honrarlo a Él, para que Él sea el primero y el todo en nuestra vida, hoy nosotros podemos decir esto, que los privilegios más grandes recibidos, al menos para mí en este caso, ha sido la honra que Dios me ha dado en Él para representarle. Eso no tiene costo. Eso no tiene costo alguno. Porque si tú quieres andar por la vida como un profesional, eso te puede costar ¿cuánto? ¿10 millones? ¿15 millones? Ok, 18 millones, eso es pagable. Eso se puede pagar. Pero ¿sabes lo que te costó a ti y a mí el que Dios nos diera su representación? ¿Sabes lo que te costó a ti y a mí? La sangre de Jesucristo. Eso nos costó. Nos costó la vida de una persona. Nos costó la vida de una persona que decidió ser hijo y ser obediente para que los que eran desobedientes, tú y yo, poseyéramos lo mismo que poseyó Él, ser hijo. Y Él nos hizo parte. Hoy nosotros somos parte de la congregación de los primogénitos. El primogénito nos hizo primogénito también a nosotros. El hijo unigénito nos hizo a nosotros electivos y nos hizo coherederos juntamente con Él, compartiendo las mismas riquezas. Entonces, amado, si nosotros tenemos todo esto y además de ser hijos, nos da la posibilidad de representarles como padres, que es el gran propósito de la iglesia, dar a conocer a nuestro Dios y Padre. Porque somos la expresión del Padre por medio de Jesucristo. Porque somos la expresión de Él en toda la magnitud de lo que esto requiere. Yo te sugiero que evalúes el salmo con el cual en el día viernes tuve centrada la predicación. Que Dios te enseñe de tal manera a contar tus días que traigas al corazón sabiduría. Que cada minuto que Dios te dé representes a aquel para el cual has nacido de nuevo. No hay nada más glorioso para un padre ser bien representado. Si hay algo que yo amo de mis hijos, que ellos me han representado bien en el lugar donde estudiaron. Yo recuerdo, no me acuerdo quién fue, no sé si fue el Eliseo o el Mati, cuando ya estaba terminando su estudio, yo dije, Dios mío, nunca fui a la inspectoría por él. Y el último día, Dios mío, se manda una. Y tuve que ir a la inspectoría. Pero era mi hijo. Y no porque un día se equivocó, yo le iba a dejar botado. Ahí estuve como padre. Y fue esa excepción, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo quién fue. ¿El Mati? ¿El Teo? El Teo. Fue mi profeta, Dios mío. Y yo decía, Señor, pasamos el año y justo, ¡pum! No, como que ese día dijo, no, si tengo que hacer una.
Pero de la misma forma, escúchame bien esto, de la misma forma que así como la humanidad cayó y el Padre dio la cara, el diablo pidió un rescate y ese rescate fue su Hijo Jesucristo. Y el rescate tuyo y el rescate mío implicaba que Dios tenía que dar lo que Él más amaba, que era Jesucristo, lo dio por rescatarte a ti y a mí. Y si hay algo que yo valoraba ese día antes de ir a la inspectoría era que mi imagen estaba intacta en el colegio hasta ese día. Y tuve que ir porque era mi hijo. Porque los que somos padres, solamente nosotros sabemos lo que podemos hacer por nuestros hijos. Y porque esa representación sea perfecta y gloriosa y honrosa. Y si nosotros en lo natural somos así, ¿cuánto más nuestro Padre que desde el cielo nos ha delegado esto? Y nos ha puesto como padres para una sociedad que ya no los respeta, no los valora y no los quiere. Iglesia, esto está en tus manos y está en las mías. Representar al Padre en la forma más fidedigna posible. Esa es la función más primordial que Cristo hizo por nosotros. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Por lo tanto, todo lo que sea visto en ti va a ser su Hijo. Y si su Hijo es visto en ti, el Padre también lo será. Amén. Que en esta mañana, todos los que hayamos fallado en alguna oportunidad, todos los que necesitemos una oportunidad para, en la vida, hacer buenas decisiones. Y hacer decisiones que honren primeramente a nuestros padres naturales. Y también al Padre que por excelencia nos llamó. ¿Cuántos por ahí han tenido que tomar malas decisiones? Y sin un padre que les aconsejara, tuvieron que improvisar en sus decisiones. Y decidieron por conveniencia. Decidieron por lucro. Decidieron por amargura, decidieron por venganza, decidieron por cualquier motivo, porque no tuvieron un padre. Iglesia, necesitamos mostrarnos como padres a una sociedad que necesita ver a nuestro Padre. Y tú eres ese canal, yo soy ese canal, nosotros somos ese canal. Van a llegar personas a tu vida que lo único que quieres es meterlas a un horno y hacerlas desaparecer por lo que han hecho en su vida. Pero haz lo mismo que hizo el profeta Eliseo. Si esa persona vino a ti, es porque vino rendida. Tu persona la venció. ¿Matarías tú a aquel que se está rindiendo ante ti? Dale de comer y déjalo ir libre. Así es Dios. Esa es la imagen del Padre. Por lo tanto, de hoy en adelante, que tenemos claridad en lo que tenemos que hacer. Enfrentemos este mundo con esa frase que hemos estado acuñando durante este último año. Así como nuestro Padre Dios es inofendible y todas tus maldades y mis maldades nunca le ofendieron, para no jamás darnos una oportunidad, no te ofendas con aquel que te dañe. Míralo con misericordia, míralo con amor, representando a ese Padre que no se ofendió con tus actos, que no se ofendió con los míos, sino que me dio de comer y me dejó ir libre para hacer una buena, excelente y gloriosa representación de lo que es su amor. Amén.